Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a la tercera clase del módulo Introducción a la Inmunización. En esta oportunidad vamos a hablar de reticencia a la vacunación y qué abordaje debemos tener en la atención en la consulta médica. Vamos entonces a avanzar. Primero, entendiendo el concepto de reticencia a la vacunación, que es toda aquella persona que retrasa o rechaza la vacunación a pesar de que las vacunas están disponibles. La reticencia a la vacunación se ha considerado en el año 2019 como una de las 2019 como una de las 10 principales amenazas a la salud pública mundial. Y tiene un rol importante en las caídas de las coberturas de vacunación y la aparición en brotes en todo el mundo. Posteriormente, y con el advenimiento de la pandemia de COVID-19, esta reticencia a la vacunación se ha profundizado, y en donde los cuestionamientos surgen principalmente en torno a la seguridad de la vacuna y también a la efectividad de las mismas. Por otro lado, tengan en cuenta que en Argentina, para las vacunas de calendario nacional, la ley 27.491 contempla la vacunación obligatoria para sus habitantes en todas las etapas de la vida. Y dicha ley entiende a la vacunación como una estrategia de salud pública preventiva, altamente efectiva y la considera un bien social que prevalece sobre el interés particular. Y en base a estos conceptos vamos a hacer una breve introducción de lo que es la reticencia y cómo nos vamos a parar nosotros como profesionales frente a los pacientes reticentes. Lo primero es entender cuáles son los elementos que pueden estar involucrados en la reticencia. Y actualmente se lo llama la 5C, y estos son la confianza, que está relacionado a la creencia sobre la efectividad de una vacuna o la seguridad también, y también la confianza que tienen las personas en los servicios de salud o en el Ministerio de Salud, quien es el proveedor de las vacunas. Por otro lado está la complacencia, que ocurre cuando el individuo no percibe el riesgo de la enfermedad y por lo tanto no considera que tiene que generar acciones necesarias para prevenirlas. Después está la conveniencia, que tiene que ver con la accesibilidad a los centros de vacunación, que los mismos sean amigables y que puedan afrontar el costo de concurrir a estos centros de vacunación, que muchas veces implica tener que faltar al trabajo o dejar de cuidar a los hijos o la limitante de los horarios de los vacunatorios, sobre todo del sistema público. Por otro lado está la comunicación, que son todas aquellas relacionadas a las fuentes de información que un sujeto reúne en torno a las vacunas o a la prevención o a un Ministerio de Salud proveedor, que puede influenciar muchísimo en la decisión de vacunar. Y finalmente el contexto, que está asociado a las características socioeconómicas, regionales, étnicas, religiosas, o sea, culturales, que llevan a una minoría, a una minoría que se siente excluida en relación a la necesidad de recibir las vacunas. Y dentro de esta minoría excluida están las poblaciones migrantes, que muchas veces en nuestro país no reconocen el derecho a los cuidados de la salud y a la vacunación. Y han habido varios casos en donde las poblaciones migrantes no adecuadamente vacunadas son responsables de brotes en la comunidad o enfermedades graves por no acceder al sistema de salud. Un aspecto importante que, influenciados por estos, digamos, elementos, el individuo puede demorar la vacunación o rechazar algunas vacunas o rechazar todos. O sea, el comportamiento va a depender de estos elementos. Entonces, hay distintos determinantes de la reticencia que se organizan en base a tres categorías de barrera que pueden estar influenciadas, también pueden agruparse o pueden superponerse. Las influencias del contexto, que son el contexto histórico, cultural, socioeconómico, político, del sistema propio de salud, y fundamentalmente el contexto de los medios de comunicación, que pueden hablar bien o mal de las vacunas. Recuerden todas aquellas personas, las personas adultas que han ido a vacunarse con COVID, con miedo de la vacunación,
Y esto influenciado por los medios de comunicación y las cosas que se decía de las vacunas, o influenciados por la infodemia, que es ese exceso de información sobre la vacunación y muchas veces una información errónea acerca de la vacunación. Todo el contexto social va a hacer que una persona decida vacunarse o rechace la vacunación. También tenemos influencias individuales o grupales, en donde está relacionado con las creencias o las experiencias personales o grupos de vacunas o del sistema de salud y lo que piensan nuestros pares en relación de las vacunas. Y siempre digo un ejemplo, una mamá que lleva a su hijo al colegio donde las otras madres no vacunan a sus hijos, difícilmente o le va a resultar difícil a esa madre tomar una decisión cuando está influenciada por su grupo de amigas, su grupo social. Entonces, esto es muy importante, el boca a boca de las vacunas, los chats, los WhatsApp y las cosas que pues, se puedan decir en base a experiencias o experiencias negativas con una vacuna, con un centro de vacunación, va a hacer que una persona decida o no vacunarse. También existen los problemas específicos con las vacunas o alguna campaña de vacunación o un programa de vacunación en especial que están directamente relacionadas con esa característica de la vacuna, por ejemplo, las vacunas HPV que han sido muy cuestionadas, digamos erróneamente cuestionadas, son extremadamente seguras, pero se las ha abordado de una manera inadecuada en algunos países que hizo que las coberturas no fueran las suficientes. Y hoy en día tenemos todavía el estigma de la vacuna del sarampión, donde erróneamente se la ha asociado al autismo y todavía las personas dudan de estas vacunas pensando que tienen la capacidad de producir autismo. Entonces, ahí están los mitos generados en torno a algunas vacunas o programas de vacunación que hace que las personas tengan dudas en relación a estas vacunas. Bueno, ¿cuál es el rol del sistema de salud y del personal médico? Acá vemos entonces que existe mucha evidencia en relación a la confianza en el sistema de salud como un determinante en la aceptación de las vacunas, un sistema de salud adecuado, con una comunicación adecuada, con provisión de vacunas constantes, donde asegure y garantice la vacunación, hace que las personas se sientan, digamos, con confianza para aceptar la vacunación. Y fíjense este tema en cuanto a este metaanálisis, esta revisión sistemática, la falta de indicación médica fue un factor de riesgo para la reticencia. He aquí nuestra misión. Este es otro estudio que hicimos, que tuve la posibilidad de participar y conducir acerca de la reticencia de padres en Argentina. Tomamos padres del sistema público y privado, les aplicamos una escala de confianza en las vacunas y nos encontramos que sobre 600 padres, el 40% le preocupaban los eventos adversos serios de algunas vacunas, y esto es una constante. En nuestra región hay más temor a la seguridad que a la efectividad de las vacunas. Y también consideraban que las vacunas nuevas eran más riesgosas. Todo el temor a lo desconocido, el temor de las vacunas nuevas siempre es bastante común en estos casos. El 80% confía en la información del Ministerio de Salud y esto es un punto fundamental porque es el proveedor de las vacunas, como dije previamente, y fíjense este número tan interesante, el 98% sigue la indicación médica cuando se trata de recomendación de vacunas. Y aquí otra vez nuestra función tan importante. Las vacunas, la reticencia a la vacunación o la aceptación, visto desde otro lado, es un comportamiento. Y como todo comportamiento, hay un continuo, hay diferentes grados en cuanto a la aceptación de la vacuna o al rechazo. Y dentro de esto, debemos entender que la mayoría de nuestra sociedad acepta a la vacuna y la toma como una norma social. Y estos son entre 55 y 77, no importa el porcentaje porque muchas veces depende de cada vacuna y cada población, la gran mayoría va a aceptar la vacunación cuando nosotros lo indiquemos. Hay un grupo que son los indecisos, los reticentes, que pueden tener dudas, pero seguir vacunando. No son los reticentes, pero pueden haber dudas racionales en donde nosotros con una buena conversación podemos cambiar su forma de pensar y estas personas acceder a la vacunación y dudas emocionales.
Y finalmente hay un grupo muy pequeño que rechaza fuertemente la vacunación, que son los grupos antivacunas, que no, por más que entablamos una conversación, no los vamos a hacer cambiar de parecer. Pero fíjense, en la mayoría de las poblaciones el porcentaje es minoritario. ¿Dónde tenemos que actuar? Tenemos que actuar con los indecisos, con aquellas personas en donde si tenemos una conversación adecuada, podemos cambiar en el 80% de las veces su forma de pensar. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es cómo pueden los médicos o cómo podemos generar confianza en las vacunas y optimizar la aceptación de nuestros pacientes. Y la respuesta es muy sencilla. Tiene que haber una buena comunicación entre el médico y el paciente y construir confianza para que las personas puedan aceptar las vacunas. Y esto, por supuesto, cuando estamos frente a una persona reticente, requiere de un abordaje adecuado. Y el abordaje tiene que ver con aquellas técnicas que podemos utilizar, que son técnicas de comunicación sistemática para que sean efectivas y poder lograr la vacunación de nuestros pacientes. Y aquí les muestro un ejemplo de una propuesta de abordaje para los profesionales de la salud que utilizamos en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez para hacer frente a los padres reticentes y puede ser tranquilamente extrapolable a aquellas personas que atienden pacientes adultos. Y en esta sistemática de comunicación efectiva hay 4 puntos importantes: anunciar, indagar, generar empatía y asegurar. Anunciar. Comenzar asumiendo que la vacunación va a suceder. Vamos a utilizar con las vacunas un modelo presuntivo. Por ejemplo, ahora es su momento de su dosis refuerzo para COVID, hoy va a recibir su vacuna anual para la gripe. Aquí está la indicación médica de las vacunas. Es importante, más allá de que en el calendario nacional no necesitamos orden médica, la firma, la receta del médico con su sello genera confianza y además ayuda este modelo a establecer la vacunación como una norma. Y la mayoría de las personas se movilizan por la norma social. Esto es un punto muy importante. Entonces, el principal objetivo va a ser que aquellas personas, el común de la gente, acceda a la vacunación en forma rápida y mejore la confianza. Y aquellos que dudan, pero no dudan tanto, con este modelo presuntivo podemos hacer que las personas acepten la vacunación. Fíjense cómo hay las evidencias muestran que la recomendación del médico es clave. Acá hay un análisis muy interesante en donde veían casi linealmente que si las personas tenían la recomendación de su médico, las coberturas de vacunación eran más altas. Los adultos que informaron una recomendación de vacunación de vacunación COVID por parte del médico tenían más probabilidades de haber sido vacunados, de tener confianza en que las vacunas contra COVID son importantes y seguras. Veamos también otros ejemplos en la literatura, por ejemplo, las vacunas en las embarazadas, donde la recomendación de un obstetra o ginecólogo tenía más probabilidades de que las mujeres embarazadas se vacunaran para COVID y se vacunaban contra influenza. Entonces, y se obtenían la información de la enfermedad y la vacuna por el especialista, esta asociación era muchísimo mayor. Entonces, acá también la compara con otras intervenciones y fíjense que la más importante es y con valor significativa, era la de su especialista. Y después las recomendaciones, ya sea de las redes sociales, de las familias o de campañas, no tenía tanta influencia a la hora de la vacunación. Acá hay otro ejemplo sobre predictores para la intención de vacunarse. Sabemos que ciertas poblaciones son más propensas a vacunarse, por ejemplo, en este caso para la gripe, si es un adulto mayor. El sexo femenino tiene más posibilidades se asocia más al cuidado y a la vacunación. Pertenecer a grupos de riesgo también es un predictor para la intención de vacunarse y la experiencia pasada a la vacunación para la gripe es un predictor muy importante para la vacunación. Esto significa que si nos encontramos con estas poblaciones
con poblaciones ya previamente vacunadas, es muy sencillo indicar una vacuna de gripe y que la persona acceda al otro año a la vacunación. Pero si encontramos que estos predictores no están, quizás tengamos que tener una intervención un poco más profunda con el paciente. Y fíjense, razones para decidir vacunarme para la gripe. El 60% dijo porque mi doctor me la recomendó. Y razones para decidir no vacunarme para la gripe, fíjense que el 38% refirió que no se lo habían recomendado o prescripto o que el doctor no le había recomendado que se vacunara. Ahí tenemos otra vez la influencia del médico a la hora de tomar la decisión de la vacunación en las personas. Bueno, ¿qué sucede si aquella persona, cuando nosotros utilizamos el modelo presuntivo, no acepta rápidamente la vacunación? Tenemos que utilizar el segundo paso de la comunicación efectiva, que es la escucha activa. Esto lleva pocos minutos, parece que es mucho, pero no, tomarse un tiempo para escuchar las preocupaciones y no interrumpir. Está visto que los médicos nos interrumpimos rápidamente las conversaciones y duran menos de 2 minutos. Es importante tomarnos un momento de silencio, realizar preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar cuál es el motivo, que es lo que estuvimos viendo al inicio de la charla, que lo llevó a la reticencia. ¿Para qué? Para adecuar el diálogo y establecer una estrategia personalizada de abordaje. No es lo mismo, no me quiero vacunar porque tuve una experiencia negativa con la gripe, que no me quiero vacunar porque mi vecina me dijo, o mi pariente me dijo, o en general no nos vacunamos nunca. Entonces vamos a ver, o tengo miedo a los pinchazos. Estos son generalmente las razones por las cuales las personas no quieren vacunarse. Tengan en cuenta que las personas reticentes no actúan en forma superficial y generalmente a veces tienen algún grado de información en relación a la eficacia y seguridad de las vacunas, aunque a veces sea errónea, y los motivos particulares más comunes, como les dije, son el temor a los pinchazos, la duda sobre la seguridad, desconfianza en las compañías farmacéuticas o instituciones gubernamentales o experiencias negativas previas. O a veces pueden considerar que un estilo de vida saludable es suficiente para prevenir enfermedades. Entonces, en base a los determinantes de la reticencia, vamos a adecuar nuestro diálogo generando empatía, respondiendo a cada una de las preocupaciones con un lenguaje sencillo y claro, y el objetivo va a ser demostrar que entendimos las preocupaciones y cómo entendimos empáticamente las preocupaciones. Consejos: no hay que generar nuevas preocupaciones que no haya surgido. No vamos a hablar de la seguridad de las vacunas si el paciente le tiene miedo a los pinchazos. No vamos a hablar de los pinchazos si el paciente le tiene miedo a la efectividad de la vacuna. O sea, vamos a adecuar el diálogo de acuerdo a la preocupación. No vamos a centrar la discusión en frente al miedo o al mito. Es importante no repetir el mito en el paciente porque inconscientemente volvemos a tomar esa palabra de la cual la persona ha generado alguna reacción, digamos, en contra de la vacunación. Reforzar las fortalezas, esto es muy bueno que usted haya comenzado a hacerse preguntas acerca de las vacunas y validar preocupaciones. La salud es importante para usted, protegerse es importante para usted y su comunidad, y siempre vamos a tratar de reforzar, digamos, cuando las personas tienen dudas, la parte positiva de las dudas, en donde ya se están cuestionando que quizás se vayan a vacunar. Bueno, finalmente, después de tener una conversación franca con los pacientes, asegurando la efectividad de la vacuna, la seguridad y entendiendo las preocupaciones, vamos a asegurar en un clima de confianza y reforzar la recomendación. Entiendo su preocupación, pero la vacunación es la mejor opción. Cuando aseguramos, vamos a determinar la acción en función de si el paciente acepta la vacunación, vamos a vacunar y elogiar la decisión. Y esto es muy importante, aquellos que trabajan en hospitales, rápidamente comunicarse con el centro vacunador para enviar al sujeto en forma adecuada. Y yo que trabajo en un vacunatorio del sistema público, tengan en cuenta que para mí es muy importante cuando viene un paciente reticente que decidió la vacunación, en donde lo vamos a tratar, a todos tenemos que tratar bien, pero especialmente bien a las personas que podemos reconvertir en relación a la decisión de vacunarse.
Si requiere seguimiento, por ejemplo, que el paciente todavía no está tan convencido, bueno, lo citan una nueva oportunidad para hablar sobre la vacunación, le decimos, dejamos las puertas abiertas cuándo podría volver, y si rechaza, no hay que discutir, dejar las puertas abiertas, tratar de comprenderlo. Generalmente es gente informada, que tiene un poco más de dudas más también emocionales, y dejar un poco la puerta abierta con la frase: sepan que si cambian de opinión y quieren hablar sobre la vacunación, siempre estamos disponibles. Mostrar nuestra preocupación por la negativa de vacunarse los pacientes. Pero por otro lado, tener en cuenta, como hablamos inicialmente, que la vacunación es una ley en Argentina, las vacunas son obligatorias por ley, entonces es importante que la persona entienda la decisión y nosotros podamos explicar las responsabilidades de esa decisión. Y acá hay una frase muy interesante que la utilicé, la tomé de un curso de la OPS, en donde la discusión se centraría, la frase se centraría en lo siguiente: entiendo que no ha decidido vacunar hoy, que ha decidido no vacunarse hoy. Por favor, sepa que está asumiendo una responsabilidad importante. Lo que significa, punto número uno, en la Argentina la vacunación es obligatoria por ley. Si usted está enfermo, debe buscar asistencia médica. Cuando hable con el profesional médico, debe decirles que usted no ha recibido las vacunas recomendadas y debe aprender los signos y síntomas de enfermedades prevenibles por la vacunación. Esto resulta extremadamente interesante. Lo hemos utilizado mucho en el hospital con padres reticentes con sus hijos y realmente ha surtido un efecto importante, porque cuando lo encaramos de esa manera, y sobre todo cuando se tratan de derechos vulnerados en niños, los padres muchas veces aceptan la vacunación a pesar de seguir siendo reticentes. Bueno, entonces, como vimos, requerimos de un entrenamiento previo para abordar una consulta de personas reticentes, y acá les dejo una propuesta de un curso de la Organización Panamericana de la Salud, en donde nos va a llevar 3 horas realizarlo. Vamos a entender y profundizar mucho más los comportamientos humanos y cómo nosotros como médicos podemos, a partir de una conversación, revertir la situación de un paciente reticente. Algunas recomendaciones que surgen de datos de valor en pediatría: generar recomendaciones firmes acerca de las vacunas con un modelo presuntivo. Vamos a hablar de la seguridad y los efectos adversos cuando los pacientes lo pregunten, y vamos a hablar con honestidad, y para eso tenemos que estar preparados. Para eso tenemos que estudiar las vacunas y conocer cómo funciona la seguridad en vacunas que han tenido la clase pasada. Contar historias sumadas a hechos científicos: siempre es importante tener alguna historia de un paciente, una historia de personal. Hablar de las vacunaciones propias es importante. Construir confianza, nadie se va a dar, ni siquiera con las medicaciones, ninguna medicación, ninguna vacuna, si no confía en su médico. Abordar el dolor: a veces son múltiples vacunas y la gente realmente tiene temor a las inyecciones. Y hacer foco en la protección individual y colectiva que significan, que es tan importante para la vacunación. Bueno, finalmente algunas reflexiones para terminar. Para todas las vacunas, la actitud del médico tiene mucha influencia en la decisión de vacunar. Los que reciben información de sus médicos tienen menos preocupaciones que si provienen de amigos, de libros o de internet. Y es importante, si el médico no está al día, sus pacientes tampoco. Bueno, les agradezco la atención y los invito entonces a continuar la lectura con el material suplementario, y ahora vamos a dar inicio a los próximos módulos, donde estaremos hablando de las vacunas específicas de los pacientes, principalmente con enfermedades respiratorias y en general pacientes adultos. Muchas gracias.